Vamos a explicar el principio de Arquímedes. Este principio de Arquímedes todavía corresponde al tema de hidrostática. Bueno, el principio de Arquímedes nos habla sobre algunas fuerzas que experimentan los objetos cuando se sumergen en un fluido. Y aquí nos pone un ejemplo bien fácil que nos ayuda. Todos estamos familiarizados a este ejemplo. Dice, cualquier persona familiarizada con la natación o que nos hayamos ido a meter en una alberca en Semana Santa, que no haya contingencia, bueno, ha observado que los objetos parecen perder peso cuando se sumergen en agua. Y ustedes tal vez han jugado a que cargan a alguna persona fuera del agua y luego la cargan dentro del agua. Y esta persona aparenta pesar menos dentro del agua. Esto es porque hay una fuerza real que se produce siempre que un objeto es sumergido en agua. Por lo tanto, si yo peso, por ejemplo, 100 newtons en el aire y luego ustedes van y me cargan dentro del agua, el peso que van ustedes a percibir dentro del agua van a ser los 100 newtons menos la fuerza de empuje que produce el líquido sobre el objeto que se sumerge. Por eso aparenta ser un poco más ligero. ¿Está bien? Vamos a leer, a enunciar el principio de Arquímedes tal como se menciona en el libro. Dice, un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente que se llama empuje, y esta fuerza ascendente es igual al peso del fluido desalojado. Aquí en el libro de Pérez Montiel trae unas ilustraciones que nos ayudan a entender mejor este concepto. En la unidad 8 de hidrostática viene el tema del principio de Arquímedes y vienen estas imágenes. El principio de Arquímedes se enuncia igual. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza de empuje que es ascendente y es igual al peso del fluido desalojado. Al rato pasamos a ver cuantitativamente el valor de esta fuerza de empuje. Vamos primero a ver el concepto. La fuerza de empuje nos dice entonces que es cuando nosotros sumergimos un objeto, como cuando nosotros introducimos, por ejemplo, una pelota en un fluido, ejemplo agua, en una cubeta o en una tina o en una alberca o lo que sea, ustedes pueden sentir esta fuerza de empuje de manera muy clara. Ahí está la fuerza empujando hacia afuera o hacia arriba y su brazo empujando hacia abajo. De igual manera nos pone 13 ejemplos. En este caso tengo un objeto que flota. Este objeto que flota debido a que la fuerza de empuje es mayor que su peso y es por eso que mi objeto flota. Y cuando mi fuerza de empuje es semejante al peso del objeto, el objeto queda suspendido. La fuerza de empuje se equilibra con el peso del objeto y queda suspendido en el agua. El otro ejemplo es cuando el objeto se hunde hasta el fondo. Cuando el objeto se hunde hasta el fondo del agua es porque la fuerza de empuje es mucho menor que su peso. Por eso mi objeto se hunde hasta el fondo. Y un ejemplo típico es la pregunta, para este tema es la pregunta de ¿por qué los barcos flotan? Aquí viene una explicación. Les voy a poner yo un video que me gustó mucho, que ilustra de manera muy clara por qué un barco flota. Porque si está hecho de metal y el metal es más denso que el agua y en condiciones normales un metal se hunde hasta el fondo, porque el barco que es de metal flota. Bueno, vamos a ponerles un video ahí para que ustedes puedan comprender este principio. Pero bueno, tiene que ver con que la fuerza de empuje, a pesar de que el peso, imagínense todo este metal hecho bolita o hecho así una pila, que esté apilado todo este metal, pues se va a hundir, ¿no? Pero cuando toma la forma de barco no se hunde. ¿Por qué? Porque debido a la forma, la fuerza de empuje es mayor que el peso de todo este metal junto. Les pondré un video que les explicará mejor este concepto. Vamos ahora, ya que estamos visualizando un poco más este concepto de la fuerza de empuje, que también con frecuencia se le conoce como fuerza boyante. No sé, así se le conoce, muchachos, fuerza boyante. De hecho, así le menciona varias veces el libro de Tippens. También les voy a dejar otro video que habla de la historia de Arquímedes, está muy interesante. Y
otro video que nos menciona por qué flotan los barcos. Entonces lo checan al rato ustedes. Vamos a continuar viendo el libro y el libro nos dice que el libro intenta ahora deducir la fuerza el valor cuantitativo o la fórmula de la fuerza boyante. Vean cómo aquí le pone incluso una B, F subíndice B, a la que se refiere el libro como fuerza boyante o empuje. Y entonces vamos a deducir esta fórmula. Aquí hace un análisis un poco más extenso que el que me gustaría a mí hacer. Yo simplemente basándome en la definición que dice que la fuerza ascendente de empuje es igual al peso del fluido que se desaloja. ¿A qué se refiere con ese fluido desalojado? Pues a que si yo introduzco un objeto con volumen V mayúscula en un fluido, en un líquido, este líquido va a subir de nivel o va a desalojar la misma cantidad de agua en volumen que el objeto que se sumergió, ¿sí? Si yo introduzco, por ejemplo, un cubo que tiene un volumen, aquí vamos a pensar que este cubo tiene un volumen de 1 metro cuadrado. Al introducirlo, pues se va a desalojar o va a subir el nivel igual a 1 metro cúbico. El agua que desaloja o que sube de nivel es igual a 1 metro cúbico. Y eso se puede ver aquí en diferentes ejemplos. ¿Está bien? Pero bueno, regresamos entonces al libro y como me dice que la fuerza de empuje es igual al peso del fluido que desaloja, me voy a ir a ver un análisis simple aquí, donde la fuerza de empuje, dice la definición del principio de Arquímedes, lo enuncia el principio de Arquímedes, es igual al peso del fluido que desaloja. Esta es la masa del fluido por la aceleración de la gravedad. Este es el peso del fluido que desalojó o que subió de nivel al introducir yo un objeto que se sumergió completamente. Ahora, la masa, dijimos que es la masa del fluido. Si yo recuerdo la fórmula de la densidad, que es igual a masa sobre volumen, y yo despejo la masa es igual a la densidad por el volumen. Regresando al principio de Arquímedes, sustituyo yo en lugar de poner la masa, pongo la densidad por el volumen y obtuve la fórmula del empuje. Esta es la fórmula básica del empuje. Empuje es igual a densidad por gravedad por volumen. Así tal cual está aquí, es como la enuncia el libro de Tippens después de hacer el análisis. Fuerza boyante o empuje es igual a densidad por gravedad por volumen. Y lo menciona aquí también. O masa por gravedad, que es el peso, pero no olviden, es el peso del fluido desalojado. ¿Está bien? No es el peso del objeto que sumerjo, no. Es el peso del fluido desalojado. Y como esto es el peso del fluido desalojado, entonces la densidad y el volumen que obtuve yo de la fórmula de la densidad, y donde esta masa era la masa del fluido, por lo tanto esta densidad y este volumen corresponden al fluido desalojado. Aquí en esta fórmula tengo que poner la densidad del fluido, el volumen del fluido que se desalojó por la aceleración de la gravedad. Otro concepto importante que nos puede ayudar a resolver problemas es que, así como se muestra en esta figura, cuando un objeto flota, el cuerpo que flota va a desalojar su propio peso de fluido. ¿Está bien? Eso quiere decir que si este objeto tuviera un peso de 2 libras, pues desalojaría un volumen de agua con peso igual a 2 libras. Cuando solamente se sumergió una parte, eso quiere decir que todo este volumen no es igual al volumen total del cubo, puesto que solo está sumergida una parte. ¿Está bien? El volumen de agua que se desaloja es igual al volumen que se encuentra sumergido, pero curiosamente ese volumen de agua que se desaloja tiene un peso igual al peso del objeto. Esto nos va a servir al momento de resolver problemas. Otro concepto que
el libro de Pérez Montiel maneja como peso aparente es que imagínense ustedes que volvamos al ejemplo de que entro a una alberca, por ejemplo, y cargo a una persona que tiene un cierto peso en el aire. Vamos a pensar que el peso en el aire es de 100 newtons. Y cuando cargo a esta persona dentro del agua, pensemos que está completamente sumergida, la fuerza de empuje, vamos a pensar que la fuerza de empuje que produce el agua sea de 20 newtons. Entonces, ¿cuánto es el peso que yo estoy percibiendo? ¿Cuál es el peso aparente que yo siento que cargo? Pues van a ser los 80 newtons, ¿no? El peso total de la persona que va hacia abajo menos los 20 newtons que van hacia arriba, hacia más y que se producen debido a la fuerza boyante o fuerza de empuje. Entonces yo percibo en mis brazos solamente un peso de 80 newtons. Esta fórmula se puede deducir y es muy útil porque hay varios problemas que nos dicen que el peso aparente de un objeto es igual al peso real en el aire menos la fuerza de empuje. Esto vamos a considerarlo como una fórmula extra porque varios problemas se nos van a simplificar si consideramos esto como una fórmula. Bien se puede deducir por lo que podemos estar nosotros observando que es muy fácil, es muy intuitivo. El peso aparente es igual al peso real que yo tendría en el aire, los 100 newtons, menos el peso de la fuerza de empuje que comentamos en el ejemplo sería de 20 newtons, por lo tanto el peso aparente que percibiría la persona sería de 80 newtons. Manejen esto por favor como una fórmula, nos va a servir.